Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias, en este viernes 30 de enero de 2026. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. La muerte de Antonio, un bombero jubilado que sufrió una caída justo en el límite entre Murcia y Alicante, ha puesto en evidencia las graves disfunciones que se producen en España por la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Les contamos este caso que ejemplifica los problemas de gestión de auxilio cuando una emergencia ocurre en zonas limítrofes entre comunidades autónomas. Según los audios publicados por el diario El Español, las llamadas al 112 derivaron en casi 5 minutos de discusión sobre si el herido se encontraba en Murcia o en Alicante, lo que retrasó el envío de una ambulancia. Pese a que el centro de salud de Beniel estaba a menos de 3 kilómetros del accidentado, al final se movilizó una ambulancia desde Orihuela, que está a más de 9 kilómetros. Y no solo eso, la policía local posteriormente ha confirmado que el accidente realmente ocurrió en territorio murciano, lo que apunta a un error en la derivación inicial. Este caso, ahora investigado judicialmente como posible homicidio por imprudencia profesional, ilustra cómo la fragmentación de competencias sanitarias y de emergencias entre comunidades autónomas puede traducirse en estos fallos de coordinación que comprometen la capacidad de respuesta y en situaciones críticas cuestan vidas. El sistema autonómico de troceamiento de competencias conduce a que, como te dé un chungo más o menos cerca de la frontera entre dos comunidades autónomas, se ponen a discutir quién manda la ambulancia. Y como resultado, pues la ambulancia se retrasa 40 minutos. Y como resultado, pues al final, ahora se está haciendo un juicio por homicidio involuntario. O sea, tiene narices que alguien pueda morir porque el infarto le ha dado cerca de la frontera de dos comunidades autónomas. O le han atropellado a uno cerca de la frontera de dos comunidades autónomas. No se te ocurra atravesar una carretera andando justo donde pasa por la línea de demarcación, porque entonces no se van a poner de acuerdo en quién tiene que mandar la ambulancia. Evidentemente esto ejemplifica que el actual funcionamiento del Estado autonómico es una puñetera mierda. Perdónenme ustedes. Nos dijeron que nos metían el Estado autonómico, que representa un gasto adicional extraordinario. En su día UPyD hizo aquel cálculo en 2013 que representaba el Estado autonómico un gasto extra, porque sí, de 30.000 millones de euros. Eso en 2013, ahora no quiero ni pensar lo que es. Posiblemente se haya multiplicado por 2, por 3 o por más. Tenemos un Estado autonómico que permite multiplicar los entes, colocar a todo tipo de mindundis mediocres que jamás se abrirían paso en la empresa privada, que jamás harían algo si no tuvieran un sueldo público. Sueldo público obtenido mediante dedazo, no ni siquiera mediante oposición. Para eso es para lo único que sirve el Estado autonómico. Decían, para justificarlo en tiempos, no, es que tiene dos ventajas. Uno, acerca la administración al ciudadano. Hombre, tanto la acerca que como te dé un infarto en la demarcación de dos autonomías, la palmas. Y el segundo argumento era mejor. Decía, no, el Estado autonómico servirá para calmar las veleidades separatistas en Cataluña y en el País Vasco. Ya lo hemos visto cómo les ha calmado, vamos. Calmadísimos están. El Estado autonómico es una basura y hay que acabar con ella. Que pueda haber descentralización de la gestión, pues claro, es más, debe haberla. Hay muchas cosas que se gestionan mejor en la proximidad que en la lejanía, claro que sí. Y hombre, la gestión de un hospital pues tiene que ser lo más local posible. Pero evidentemente hay otras cosas que tienen que ser gestionadas de una manera centralizada.
de una manera coordinada, que centralizada no significa que esté en Madrid. Oiga, puedes tener el servicio coordinado de atención, de ambulancias de atención a emergencias con sede nacional en, yo qué sé, en pues, Matalascañas, en Úbeda, yo qué sé, Suances, en cualquier lugar, pero un servicio centralizado. Un único servicio de emergencias donde tú llames y digan, ¿dónde dice usted que está? Pues estoy aquí en la raya entre Murcia y Alicante. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está más cerca. Esto, sin importar a qué comunidad autónoma. Y que te llegue la ambulancia del pueblo que está a 3 kilómetros, no del que está a 10. ¿Cómo es posible que pase todo esto? ¿Cómo es posible que muera gente porque es que no estaba en el lado correcto de la raya? ¿Cómo es posible que tengamos fronteras internas? O sea, las externas no funcionan, pero las internas sí. Ah, está muy bien. Pasó lo mismo con los incendios el verano pasado. Había bomberos a 5 kilómetros de un fuego y no podían acudir porque eran bomberos salmantinos y el incendio estaba en Cáceres. Tócate las narices. Este Estado autonómico hay que volarlo por los aires. Este Estado autonómico. Hay que recentralizar muchísimas competencias. Hay que quitarle poder a los caciques autonómicos, porque muchos de ellos lo único que hacen es lucir palmito. Eso sí, muchos coches oficiales y muchos asesores. Y bien, de organismos y observatorios. Pero hacerle la vida más fácil al ciudadano, cero pelotero, todo lo contrario, nos complican la vida. Así que habrá que sentarse y pensar con racionalidad qué cosas tienen que estar distribuidas y qué cosas no pueden estarlo. Oiga, algunas de las cosas que mejor funcionan en este país son precisamente las cosas centralizadas. Ejemplo, centro de trasplantes. Ejemplo, centro de enfermedades raras. Imaginen ustedes que todo eso estuviera distribuido. Y entonces pues se te muere un tío que necesita un trasplante en Murcia, porque es que resulta que el órgano que necesita se lo queda el amigo de un concejal nacionalista en Cataluña. Ya basta de chorradas. Hay cosas que están mejor distribuidas, hay cosas que están mejor centralizadas y al final la administración tiene que estar al servicio del ciudadano. Si mueren ciudadanos porque la estructura administrativa lo impone, pues esa estructura administrativa hay que volarla por los aires. Bueno, que no se pase esto porque no va a acaparar muchos titulares. El caso Mediador, ¿se acuerdan ustedes? Corrupción en Canarias. Lo de corrupción en Canarias realmente pues es una redundancia. Todo en Canarias es corrupción. Y además corrupción transversal. O sea, ahí están todos, los nacionalistas, los regionalistas, los del PSOE, los de la izquierda, el PP. Los únicos que se salvan de momento, porque tampoco les han dejado acceder a ningún tipo de cosa de poder, o sea que reconozco que no ha habido posibilidad de testarlos, son los de Vox. Todos los demás están pringados de una manera o de otra, y lo malo es que están pringados hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad. Caso Mediador, primera declaración de culpabilidad en el primero de los juicios. Escuchen. Como les contamos, les hablamos ahora del caso Mediador, de la trama de corrupción destapada en Canarias en el año 2023, en la que un grupo de cargos públicos, empresarios y el intermediario Marco Antonio Navarro, conocido como el Mediador, habían cobrado y pagado sobornos a cambio de favores políticos, especialmente relacionados con ayudas públicas y negocios en el sector primario de Canarias. Y es que el jurado del primer juicio del caso Mediador ha declarado culpables de cohecho impropio al exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro. La Fiscalía mantiene para cada uno una petición de 1 año de cárcel, aunque solo pide suspender la pena en el caso de Bautista. El jurado considera acreditado que Bautista pagó unos 19.500 euros y múltiples comidas, además de financiar un viaje a Fuerteventura con fines ilícitos, mientras que Navarro, conocido como el Mediador, simplemente actuó como intermediario. Esta pieza, la primera que llega a juicio, se destapó en 2023 y reveló miles de archivos sobre la supuesta trama de corrupción en la que se evidencian esos sobornos a cambio de favores políticos para conseguir decisiones oficiales.
¿Un año de cárcel? ¿Por cohecho? Joder, es barato el delito aquí en España, ¿eh? A ver, solo eran 19.000 euros, ¿no? Pero... vamos, no sé, con esto lo que se lanza es el mensaje de que la corrupción sale a cuenta. No sé, si lograra llevarme una pasta y en el convencimiento de que al final solo me cae un año, pues digo, mira, estás un año en la cárcel, viviendo gratis, y luego a disfrutar de lo robado, ¿no? No sé, a mí me parece un poco desolador lo escueto de la condena. Un año. Pero bueno, es el primero de los juicios, se supone que habrá otros. Lo que me ha tocado la patata es el asunto ese de que dice la declaración de culpabilidad, que entre las cosas que se hicieron, aparte de pagar 19.000 euros, fue pagar un viaje a Fuerteventura con fines ilícitos. Supongo que es un eufemismo, ¿no? Clara, que me voy este fin de semana con fines ilícitos a, yo qué sé, a Venecia. Bueno, el caso Mediador es uno de esos casos que evidencia cómo en el sector primario de Canarias todo era corrupción. Subvenciones europeas, corrupción. Oye, tal, yo te las tramito, pum, pum. Oye, que necesito un certificado, esto vale tanto. Y al final, ahí estaba metido el PSOE de hoz y coz. Y ahí sigue el partido. El PSOE es una maquinaria criminal. No entiendo que no se lo haya ilegalizado ya distintas veces. Y lo malo es que todo lo que toca lo corrompe. Todo el que se arrima al PSOE acaba pringao. También el PP acaba pringao. En Canarias habría que disolver todos los partidos, menos Vox, que es el que no ha estado hasta el momento pringao en ninguna cosa de corrupción en Canarias. Pero todos habría que disolverlos. Y establecer algún tipo de gestora. Ya saben ustedes que el Ayuntamiento de Marbella se disolvió por corrupción en su día y se nombró desde el gobierno una gestora. Pues yo creo que con el gobierno canario habría que hacer algo similar y hacer una auditoría, vamos, de principio a fin de todo lo que ha estado pasando en Canarias. Fundamentalmente por una cosa, porque esa corrupción es un caballo de Troya para las ambiciones marroquíes y no es ajena a las relaciones con Marruecos. Todos los partidos en Canarias, salvo Vox, se llevan estupendamente con Marruecos. Es más, a mí me gustaría saber qué políticos canarios tienen propiedades en Marruecos. Sería, yo creo, bastante aleccionador para entender algunas cosas. Por ejemplo, para entender cómo es posible que en los mismos políticos canarios ladrones se dedicaran, cuando se intentó prospectar petróleo en costas canarias, se dedicaran a boicotearlo. No, es que eso va a matar el turismo. ¿Recuerdan ustedes aquello? Entonces nada, bueno, cerramos las prospecciones y que Marruecos siga sacando petróleo a escasos kilómetros de la costa canaria. Pero nosotros no, porque no necesitamos el petróleo, ¿verdad? Tenemos turismo. Y después cogen avalancha de inmigración ilegal y se cargan también el turismo. Es dantesco lo que pasa en Canarias, y lo digo con pena porque yo soy de familia canaria. En fin, todo lo que se relaciona de una manera u otra con el PSOE termina pringado de corrupción. Y algunos pues no necesitan arrimarse al PSOE, ya vienen corruptos de casa, llevan arrimándose a pringosos, además algunos pringosos asesinos desde hace mucho tiempo. El gobierno vasco acaba de reconocer que, aparte de las que ya conocíamos, también ha suministrado más vacunas caducadas. Escuchen.
Continúa la polémica por la aplicación de vacunas caducadas. El gobierno vasco ha reconocido la administración de 2 nuevos lotes de vacunas caducadas que afectan a 78 personas, además de las 253 notificadas anteriormente. Según explicó el consejero de Salud, los nuevos casos corresponden a la dosis de la vacuna tetravalente, que la podrían haber recibido 49 pacientes, y de la triple vírica, con otros 29 afectados. En total, por tanto, son 78 nuevos casos de afectados por vacunas caducadas. El Servicio de Salud del País Vasco continúa revisando los protocolos para aclarar cómo se produjeron estos fallos, para evitar así nuevas administraciones de dosis fuera de fecha. O sea que no es que hubiera un lote que se le pasó a alguien de la vacuna hexavalente, no. Es que ahora reconocen que suministraron también vacunas caducadas de la tetravalente y de la triple vírica. O sea, era una sistemática. En el País Vasco resulta que hay dinero para mantener a nigerianos que viven en Londres de las ayudas sociales del País Vasco, pero no hay dinero para comprar vacunas no caducadas. Pues está muy bien, ¿verdad? Es el mismo problema que con el gobierno de la nación. Cuando tú tienes a un gobierno que a lo que está es a ver cuánto roba, a lo que está es a ver cómo puede mantener el poder a toda costa, cómo puede tapar los casos de corrupción, cómo puede comprar a la prensa. En definitiva, cuando tú tienes un gobierno compuesto por gente a la que la ciudadanía le importa un soberano bledo, solo se importan ellos mismos, y que está dispuesta a cometer cualquier tipo de ilegalidad, pues entonces al final ese gobierno dedica 24 horas al día a conseguir perpetuarse en el poder para poder seguir robando. Resultado, pues que todo lo que es la atención al ciudadano se resiente, se hunde. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que 3 lotes de 3 vacunas distintas se suministraran caducados? Ahí no hay un error puntual de alguien, no hay un error puntual de un fabricante, no hay un error puntual en el almacén. No, ahí estamos hablando de error sistemático. Se usaban vacunas caducadas para vacunar a la población. Pues me parece que alguien va a tener que dar explicaciones muy exhaustivas del tema, ¿no? Bueno, ¿han pasado ustedes un mal día? Pues piensen en el pobre Rufián, que está viendo que lo mismo tiene en algún momento que volverse a Barcelona, a Cataluña, y pues le da palo al tío, porque en Madrid se vive muy bien. ¿Recuerdan que hace como, 18 años dijo que se iba a ir en 18 meses? No son 18 años, son solo 10, pero dijo que se iba a ir en 18 meses y ahí sigue el tío apalancado como... ¿Recuerdan esa impresora que se llevó un día al Congreso? Pues se la ha atado a los pies para que haga de peso muerto, para que no le puedan levantar del escaño. Rufián, ya les he dicho hace ya tiempo que los rumores apuntaban a que estaba en una operación para constituir un frente amplio de izquierdas con el que intentar que la debacle de la izquierda española no sea tan enorme en las siguientes elecciones, y ayer pues ya lo dejó claro el propio Rufián. Escuchen. Ante la pérdida de poder de la izquierda por parte de Sumar, Izquierda Unida y Podemos, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, el mediático Gabriel Rufián, ha hecho un llamamiento a favor de crear un nuevo espacio de izquierdas que ha llamado plurinacional. Quizá para mantener su puesto, Gabriel Rufián abre una propuesta para trabajar en una lista conjunta de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. Rufián asegura que existe una oportunidad para articular una candidatura común, aunque admite que el liderazgo será un punto de fricción, y es que, según diversas fuentes, Pablo Iglesias querría encabezarla, algo que podría provocar la salida de otros partidos políticos. Por tanto, la guerra está abierta en la izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que los independentistas no quieren perder poder bajo ningún concepto. No hagan ustedes ni caso, quédense con lo fundamental. Izquierda plurinacional, lista unitaria, ese es el mensaje. Pero por supuesto no va a haber una lista unitaria a la izquierda del PSOE, no, el plan es otro. Lo que va a haber es una lista unitaria de izquierda del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, y donde se integrarán tanto Yolanda Díaz
como Rufián. Y luego, a la izquierda de eso, habrá otra cosa, que es Podemos. Por eso está Pedro Sánchez brindándoles bazas publicitarias, como lo de la regularización de inmigrantes, porque evidentemente un frente amplio de izquierda liderado por Pedro Sánchez pues va a dejar a mucha gente sin posibilidad de votar, porque no van a querer votar a ese bodrio. Entonces, para recoger eso, como coche escoba, pues necesitan a Pablo Iglesias, y esa va a ser la cosa. Intentar con ese frente de izquierdas que integre a Sumar, que integre al PSOE, fagocitando a Sumar y fagocitando a una serie de gentes que figurarán como independientes, tipo Gabriel Rufián, pues lo que quería Sánchez era poder, si no reeditar el Frankenstein, que eso es imposible desde hace mucho tiempo, sí quedar por delante de Feijóo, un escañito, para por lo menos tratar de forzar la Carta Europea. Oye, Úrsula, dile a Feijóo que apoya al PSOE, dado que hemos ganado las elecciones. Ahora ya lo que pasa es que eso ha quedado obsoleto. Ya las posibilidades de que el PSOE, con o sin lista unitaria, quede por delante del PP son cero pelotero. Vamos, es más, si Pedro Sánchez atiende nuestros ruegos y aguanta hasta 2027, yo creo que el PSOE va a darse con un canto en los dientes por no ser extraparlamentario. Pero bueno, ahí está Rufián, el pobre, viendo a ver cómo se acomoda. Qué penita, Rufián, que el PSOE se hunde. Al final Esquerra Republicana se hunde, el PSOE se hunde. ¿A quién te vas a agarrar? Bueno, no se preocupen ustedes mucho por don Gabriel. Si don Gabriel necesita sacar la bandera española y decir que ha visto la luz y que se ha hecho de Vox, no les quepa ninguna duda que por no volverse a Cataluña y poder seguir siendo diputado en Madrid, sería capaz de ponerse a cantar el cara al sol por la Gran Vía. Vamos, o sea, don Rufián no ha tenido ideología nunca. Eso sí, es muy listo. Los separatistas pues siempre se buscan la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en Canadá hay un movimiento separatista en la región de Alberta, que es la región que tiene más recursos de petróleo, gas, etcétera, etcétera. Y se quieren separar de Canadá y unirse a los Estados Unidos. Y el gobierno americano, pues parece que les mira con buenos ojitos. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias contándoles que Canadá vive una nueva polémica después de que el Financial Times revelara que líderes separatistas de Alberta han mantenido reuniones secretas con miembros de la administración Trump. Al parecer, los separatistas de Alberta están recabando apoyo financiero de cara a un posible referéndum de independencia. El primer ministro canadiense Mark Carney ha exigido a Washington que respete la soberanía del país, mientras varios dirigentes provinciales, como el de la Columbia Británica, han calificado estos contactos directamente como de traición. La tensión sigue creciendo en Canadá por el auge simultáneo de independentismo en Alberta y en Quebec, que este año celebra elecciones con una gran ventaja para el partido independentista quebequés. Yo creo que los canadienses perdieron una buena oportunidad cuando Trump, medio en broma, medio en serio, les ofreció ser el 51º estado de los Estados Unidos. Dijeron que no. Yo creo que perdieron una oportunidad. Vamos a ver, Carney, el primer ministro canadiense, muy progre, pues se ha dedicado a tontear con China en estas semanas pasadas, con lo cual pues el gobierno americano responde alentando el separatismo en la región de Alberta, que dejaría a Canadá sin buena parte de su suministro de hidrocarburos. Evidentemente Estados Unidos no va a permitir que Canadá tontee con los chinos. No va a permitir tener una amenaza china en el norte cuando ya ha conjurado la amenaza china en el sur, o va camino de conjurarlo. Así que, bueno, pues que usted se mete con el amigo americano, pues el amigo americano se mete con usted. Me parece lógico, se llama geopolítica. Bueno, vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Eric Gutiérrez, que está en mitad de una borrasca y no ha podido llegar todavía al estudio, pero ya entra por la puerta.
El tiempo en Radio Libertad. La circulación atlántica seguirá dominando al tiempo en la península y Baleares, con el paso de frentes y la entrada por el norte de una masa de aire polar marítimo que dejará cielos nubosos o cubiertos. La EMET ha activado la alerta roja por temporal en Galicia durante la segunda mitad del día. Se esperan precipitaciones en casi toda la península, excepto en el extremo sureste, con lluvias más probables por la tarde en las regiones mediterráneas. Los mayores acumulados se darán en Galicia y zonas próximas, donde podrán ser persistentes y localmente fuertes, con tormenta y granizo ocasional. Las nevadas afectarán a amplias áreas de la mitad norte, con cotas entre 1.200 y 1.500 metros, que podrían bajar hasta los 800.000 metros al final del día en el noroeste, con acumulaciones relevantes en montaña. En Canarias, cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el resto, y las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, subirán en el nordeste y apenas variarán en el suroeste, Alborán y los archipiélagos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.